Seguidamente vamos a proceder a la creación de un workflow ya complejo. Crearemos una nueva carpeta que llamaremos WF4. Y dentro de esta carpeta procederemos a la creación de una nueva definición de workflow. Que llamaremos Invoice Workflow. Este workflow tendrá un nodo de inicio y un nodo de fin. El objeto del workflow será la aprobación de una factura. La idea es que si el importe de la factura es superior a un valor, este workflow pase por un revisor y después por un usuario aprobador, mientras que si el importe es inferior a un determinado número, directamente vaya a el usuario aprobador. Para ello tendremos un nodo de decisión y 3 nodos de tarea y un nodo en el caso de que se decida no aprobar la factura. Vamos a ir cambiando los nodos de las tareas. Tenemos una tarea revisor, una tarea aprobador, y una tarea usuario. En caso de que el revisor requiera más datos del usuario, saltaría esta tarea. El usuario entendemos que es el mismo usuario que inició el workflow. Y después el nodo cancelar.
Vamos distribuyendo las distintas cajitas del workflow por la pantalla. Y ahora las enlazamos con transacciones. Vemos que del nodo decisión van a salir dos transacciones en función de este número, de este importe de la factura. Del nodo revisor habrá otra transacción al aprobador. Y del aprobador al revisor, en función de si el aprobador necesita que requiere más datos por parte del revisor. Lo mismo del revisor al usuario. En caso de que sean necesarios, que el usuario deba aportar más datos. Y una vez estos datos estén aportados, volvería otra vez al revisor. Vamos colocando las transacciones. Ahora del aprobador, en caso de que apruebe la factura, directamente iría a un estado de fin, o también podría cancelar el proceso. En este caso se iría al nodo cancel, que podemos ir desde el aprobador o desde el revisor. Serían los dos únicos usuarios que podrían, las dos únicas tareas que podrían cancelar la factura dentro del workflow. Y del nodo cancelar, seguidamente procederíamos a un estado de fin, de finalización del workflow, una vez cancelado. Dentro de este nodo cancelar, pues podríamos realizar diversas operaciones. Enviar un correo electrónico, actualizar un registro en una base de datos, etcétera. Bueno, como vemos, ya tendríamos los flujos de datos, el flujo del workflow ya definido, y ahora iríamos poniendo nombres en las transacciones. Es importante tener en cuenta que en cualquier nodo tarea no pueden haber dos transacciones con el mismo nombre. El nombre es el que decide cómo se va a encaminar el workflow desde una tarea. Vamos estableciendo los distintos nombres de las transacciones. Fijémonos, por ejemplo, que desde el node approver y desde el node reviser vamos a poner dos transacciones que se van a llamar igual, cancel. Esto es posible porque estas dos transacciones, aunque tengan el mismo nombre, parten de nodos distintos.
Creamos seguidamente el fichero form.xml para establecer los formularios que van a aparecer en la interfaz gráfica. Como vemos, aquí tenemos varias tareas. Una tarea inicial que nos va a solicitar el nombre, el número, el valor de la factura. Una tarea revisión que vamos a asignar al nodo reviser, al usuario reviser. Otra tarea de aprobación, y fijémonos cómo las transacciones, el nombre de las transacciones, se corresponden con los nodos de salida. Fijémonos cómo las transacciones coinciden. Bueno. Una vez hecho esto, terminamos de configurar el workflow. Le asignamos el fichero de la información gráfica. Le asignamos el nombre de la imagen. Y le añadimos el form XML. Bueno, seguidamente lo que vamos a hacer es definir un slim layer para capturar el nombre del usuario que arranca el workflow. Acordémonos que esto tiene un nombre especial que se llama initiator, y este mismo slim lane lo vamos a asignar a la tarea user. La tarea user va a ser llevada a cabo por el mismo usuario que arranca el workflow. Creamos ahora una clase con la que utilizaremos en el nodo de decisión. La llamaremos invoice_decision.java, y aquí, en función de el valor del invoice, el workflow se encaminará hacia el nodo revisión o se encaminará directamente hacia el nodo aprobación.
linkamos el nodo de decisión con esta clase que acabamos de crear. Y ahora crearemos otra clase, InvoiceCancelAction, que linkaremos en el nodo de cancelación. En este caso solo vamos a visualizar un texto por el log. Vamos a establecer, a definir que en la clase node cancel se ejecute esta acción. Crearemos una carpeta donde guardaremos el workflow. Tenemos que añadir las clases que hemos creado, tanto el action como el decision que hemos creado. Nos quedaría en los nodos de revisión, aprobación y usuario establecer las tareas del formulario y el usuario que las tiene que llevar a cabo. En este caso el nodo revisor lo va a llevar a cabo el usuario reviser y en el caso del approver el usuario approver. Vamos a grabar el workflow en una carpeta invoice.par y deployaremos este fichero. Seleccionamos el fichero y lo deployamos. Vemos el workflow. Y lo vamos a ejecutar. Fijémonos que tenemos 3 usuarios nuevos creados y el usuario Josep va a iniciar el workflow. Vemos que el workflow ha saltado el estado de revisión porque el valor introducido era superior a 1000 y el nodo de decisión ha hecho que salte al revisor. El revisor tiene una tarea asignada. Y en este caso lo que vamos a hacer es solicitar más información.
Esto soltará al nodo usuario. El nodo revisor saltará al nodo usuario, como veremos. Entramos otra vez con el usuario que ha iniciado el workflow y veremos que tiene asignada esta tarea en este caso solo tiene disponible un botón de aceptar. Nuevamente habría saltado al nodo revisión. Como podemos observar. Y ahora de la tarea revisión saltaremos a la de aprobación. Volveremos a loguearnos con el usuario revisor. Aprobaremos la tarea y saltará al nodo aprobación. Nos loguearemos con el usuario aprobador. Aceptaremos. Y el workflow terminará. Podemos observar que ha terminado y podemos observar por los distintos nodos que ha ido pasando este workflow. Los distintos estados por los que ha ido pasando. Podemos ver las variables, los valores de las variables.